La palabra que nos convoca es archivo, ¿no? Es una palabra quienes tramitamos nuestras vidas hurgando en los restos materiales de las culturas, es como la palabra que organiza nuestras vidas, nuestras preocupaciones, nuestras preguntas. Archivo y Elizabeth Schelling son los dos términos de esta convocatoria. Voy a contar dos experiencias que tuve hace no mucho, que tienen que ver con esto, aunque no lo parezca. En Pehuenco, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en realidad entre Pehuenco y Montehermoso, donde estuvo hacia 1832 Charles Darwin, donde comenzó a partir de restos de gliptodontes que encontró, comenzó a preguntarse por la teoría de la evolución. Estuvo 2 meses, 65 días allí. Un siglo y medio después, en 1986, un arqueólogo que se llama Teresa Manera, que es de Bahía Blanca y que tiene una casita de veraneo en Pehuenco, mientras caminaba con su marido una mañana temprano, había habido una sudestada, que es un fenómeno natural arrasador, que había lavado 3 kilómetros de arenisca y surgieron a la luz huellas humanas y de animales extintos y animales no extintos también. Es muy impresionante, porque es el único lugar en el mundo donde eso existe. Esas huellas tienen una antigüedad de entre 28.000 y 11.000 años. Bueno, la pregunta es cómo tramitar esas huellas, qué pensar en torno de eso, ¿no? Hay huellas de macroquenia, que es una especie de animal parecido a un gliptodonte. Huellas de niños corriendo, ¿no? Huellas de liebres patagónicas todavía existen. Es decir, lo primero que pensamos cuando vemos eso es qué maravilla que las sucesivas capas de arcilla fueron cubriendo eso y que un fenómeno natural los pone al descubierto. Ese es el dilema del archivo. Cómo pensar esos restos materiales cuyo contexto, de algún modo, siempre se nos escapa y cuya significación es un enigma ante el cual no podemos menos que volvernos animistas. Es decir, todos que somos espíritus laicos, que tramitamos con documentos y pensamos en su materialidad más crasa las situaciones que la historia va produciendo, sabemos que ante todo hay pérdida de restos. Y justamente son eso, son restos, son los pocos rastros materiales que la experiencia va dejando. En Cerro Colorado, donde Atahualpa Yupanqui tenía su casa, es un sitio arqueológico extraordinario, hay 120 aleros que le llaman, son como cavidades en la roca, donde están las primeras narraciones gráficas de lo que después se llamaría Argentina, ¿no? Tienen entre 1700 y 500 años de antigüedad. Allí hay en cada uno de los aleros infinidad, son 35.000, fueron relevadas a lo largo del siglo XX, 35.000 inscripciones, básicamente dibujos, algunos diseños abstractos, pero muchos dibujos de escenas de animales y escenas humanas. Y está narrada la llegada de los españoles. Está narrada, hay muchas escenas bélicas, una escena chamánica, donde con un cocar, un chamán haciendo una especie de ritual, y hay una secuencia donde llegan hombres a caballo con cascos y hay una guerra y mueren todos, ¿no? Y es todo lo que sabemos de los grupos indígenas que habitaban la región, cuya identidad desconocemos porque fue recién registrada en las crónicas a partir de mediados del siglo XVII. Entonces, con estas dos situaciones, son situaciones a las cuales es difícil restituirle un sentido, digamos, son situaciones dramáticas sobre qué es un archivo, qué es un rastro histórico, y nos trae a Elizabeth Schelling en nuestras propias vidas de los modos en los cuales tratamos de capturar el presente, construyendo algo que está destinado a ser el origen de las cosas. Archivos arge, ¿no? Es la idea del comienzo, el comienzo de un futuro. Todo archivo, que lo pensamos en términos de pasado, en realidad alumbra un futuro que son las lecturas que va a producir. Estamos en la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional alberga la memoria, iba a decir escrita, pero no solo escrita, también visual, audiovisual,
de la nación, mucho antes de que siquiera pudiera pensarse como nación. Y de algún modo los orígenes de la nación argentina tienen que ver con la existencia misma de la Biblioteca Nacional. Y es el destino último y el destino directo de los papeles que producimos, de los textos, de las imágenes, de las voces que producimos en nuestro tránsito vital, que siempre es muy escueto comparado en la perspectiva histórica, para dar cuenta de no otra cosa que es la experiencia, que algo siempre está en huida. La experiencia está en huida. Los archivos capturan esa huida y tratan de ser la matriz de nuevas reflexiones para alumbrar no otra cosa que futuros. El archivo de Elizabeth Helin es un archivo formidable, todos ustedes lo conocen, hemos hecho un lindo catálogo sobre la exposición que permite visualizar de algún modo la importancia de ese archivo sobre temáticas que hasta su época eran de algún modo, no estaban en foco de la producción de archivos. Nos dice movimiento obrero, el lugar de la mujer, derechos humanos, mucho antes que todo esto formara parte de nuestro lenguaje social, político, cultural actual, esto ya estaba siendo visualizado y recogido bajo la forma de objetos archivísticos por Elizabeth y su equipo de colaboradores, que ha sido muchos, y ustedes conocen muy bien. Con esto no quiero decir otra cosa que siempre está la historia padeciendo su deshacerse como la arena de Pehuenco, su deshacerse entre los dedos, pero algo siempre queda en el puño que podemos interrogar. Este archivo es un archivo formidable que permite hoy repensar la historia cultural, política, social argentina y latinoamericana, pero también permite sobre todo en una etapa de desasosiego como la que estamos pasando, imaginar un futuro de redención. Así que damos muchas gracias, Elizabeth, por estar aquí, por haber donado tu archivo, lo hemos dicho millones de veces, lo vamos a seguir diciendo, y damos comienzo a estas jornadas que han organizado los compañeros del equipo de investigaciones y de archivo. Mi nombre es Ana Guerra, yo estoy a cargo del Departamento de Archivos de la Biblioteca Nacional, donde trabajamos con el archivo institucional, con archivos de distintas entidades y de personas, como el archivo de Elizabeth Helin, para trabajarlos y ponerlos a consulta pública. Nuevamente me subo en el agradecimiento, Chevy, que donó su archivo en el año 2018 y desde julio del año 2022 está abierto a consulta pública. Y nada, en media palabra, toda la información sobre todos los fondos documentales que conserva la biblioteca está en la página web, en el catálogo, y se puede consultar allí. No quiero dejar de nombrar a Santiago Allende, que es también el artífice de estas jornadas y son los que trabajaron haciendo la muestra Cartografías Helin. Así como todo archivo personal muestra también un enorme trabajo social detrás, ¿no? Guille decía recién, el trabajo de equipos de trabajo, además de a través de Chevy. Bueno, también cualquier tarea y cualquier trabajo en la Biblioteca Nacional, sea en el archivo, sea en investigaciones, expresa el trabajo de muchísimas áreas y de toda la institución para que cada una de estas cosas sea posible. Eso. Ahora, nada, les doy la bienvenida a quienes nos van a acompañar en esta primer mesa para charlar y para exponer y para compartir reflexiones en torno a la relación entre los archivos y las imágenes. Como suele ser, no queremos ser menos, vamos a presentar mínimamente. Nos acompañan Francisco Medail, Agustina Triquel y Anne, ya te pido disculpas el apellido, Huschmid, y vos lo dirás mejor. ¿Está bien? Más o menos se acerca. Voy a presentar primero a Francisco, que va a compartir su exposición, y así nos vamos acompañando esta tarde. Francisco nació en 1991 en Entre Ríos y vive y trabaja en Buenos Aires. Es artista y curador especializado en fotografía, licenciado en Gestión Cultural de la UNDAV y candidato a magíster en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano en la UNSAM, la Universidad de San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda. Ha realizado exhibiciones individuales en museos y galerías de Argentina y residencias artísticas en París,
y São Paulo, en Brasil. Su obra forma parte de colecciones públicas y privadas, entre ellas el Museo Nacional de Bellas Artes, la Fundación Larivière y el Getty Research Institute. Entre 2015 y 2020 fue director artístico de la Feria de Arte Buenos Aires Foto. Actualmente dirige Pretéritos Imperfectos, colección de libros teóricos sobre teorías y prácticas vinculadas a la fotografía, y se desempeña como curador de fotografía en el Centro Cultural Kirchner, en el CCK. Es representado por la Galería Rolf Art. ¿Está bien? ¿Correcto? Bueno, gracias, Francisco. Vale. ¿Se escucha bien ahí? Voy a proceder a leer para mayor concentración. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Entiendo que hoy estoy acá en representación de algunos de los autores que participamos del volumen crítico que acompañó la reedición de Podría Ser Yo en el año 2018. Podría Ser Yo, para quien no lo conoce, es un artefacto complejo entre imagen y palabra publicado por Chevy junto a Pablo Vila y Alicia D'Amico en 1987, y que, como señalaba Agustina Triquel en la introducción de ese otro volumen, retomando las palabras de Ulises Carrión, sigue siendo un organismo vivo, pese a que ya transcurrieron más de 35 años de su aparición. Me interesa detenerme en esta idea para reflexionar en esta breve presentación sobre la inscripción de Podría Ser Yo en la esfera pública de la fotografía local y señalar su capacidad de agenciamiento a través del tiempo, vale decir, dar cuenta de su latencia en tanto organismo vivo o materia viviente. Me gustaría, sin embargo, empezar con una reflexión sobre el texto escrito junto a Juan Cruz Pedroni para la reedición del libro hace algunos años atrás. En ese ensayo, titulado Pantallas discursivas e inflexiones estéticas, nos dedicamos a analizar la inscripción de Podría Ser Yo en la trayectoria artística de Alicia D'Amico. Describimos en aquel momento de qué modo la historiografía local había dejado de lado sus trabajos más comprometidos políticamente, todos posteriores a la separación societaria con la fotógrafa Sara Facio, y había concentrado su atención en la participación de Alicia en Humanario, además de canonizar algunas fotos sueltas, hoy transformadas en clásicos, como La Sombra o el desnudo del saxofonista Gato Barbieri. Por su parte, Podría Ser Yo fue relegado, junto a los desnudos lésbicos, la serie de Madres de Plaza de Mayo o el registro de su militancia feminista, a un lugar secundario en el cuerpo de obra. Testimonios menores de una etapa post-divorcio, opacados, intencionalmente o no, por un intento de inscribir a Alicia en la categoría de fotógrafo humanista. Este discurso historiográfico pareciera no haber sufrido modificaciones en el tiempo, o así lo demuestra la reciente exhibición retrospectiva sobre Alicia D'Amico realizada en el Parque de la Memoria a fines del año 2022. Allí, lejos de señalar la potencia de Podría Ser Yo como artefacto político-estético, el libro apenas fue incluido en el corpus que da forma a uno de los núcleos curatoriales de la muestra, titulado Publicar o Morir. Ese exceso burdo de romanticismo, la figura del artista que necesita sublimar sus sentimientos para no verse desbordado hasta la muerte, fue una decisión consciente del relato curatorial de la exhibición, en el que se buscó incorporar a Alicia D'Amico en la retórica del artista genio que caracterizó la historiografía enciclopedista del siglo XX. En ese sentido, las curadoras priorizaron enfatizar aspectos zodiacales. Cito, Alicia D'Amico fue guiada por el sol hasta convertirse en Libra, como señala su texto de catálogo, en detrimento de complejizar su relación con la militancia social y de género. Y si bien se le dedicó una sala completa a sus fotografías de Alicia en lugar de mujer, estas fueron presentadas desde un feminismo esencialista que dejaba de lado toda perspectiva interseccional, al mismo tiempo que la palabra lesbiana no figuraba en toda la muestra, y los retratos de parejas de mujeres sin ropa, abrazadas en la cama, pasaron a ser exhibidos bajo el rótulo de experimentaciones sobre el desnudo y la luz. Pero volvamos a Podría Ser Yo, porque este libro no es un libro solo de Alicia, y ahí reside uno de los puntos más interesantes. Es un libro de autoría compartida y de voces polifónicas. Producto de su época, una tímida y endeble democracia, es también un libro que surge del interés de Chevy por el uso de la fotografía en la investigación social. Más que un instrumento o metodología, Agustina Triquel lo describe como la posibilidad de asentar una perspectiva epistemológica, política y afectiva en relación con el fragmento de mundo social que Chevy ha pretendido conocer. Al mismo tiempo, una de las principales virtudes de Podría Ser Yo es la relación insubordinada entre imagen y palabra. Ni la fotografía funciona como ilustración o ejemplificación de los textos, ni los textos son meros epígrafes que reponen información de la fotografía.
Como afirman los mismos autores en el libro, cito, la complementación foto-texto permite el mayor juego a la presencia de realidades múltiples, contradictorias, ambiguas. La circulación de Podría Ser Yo fue un aspecto central al momento de su publicación. Chevy estaba interesada en que el libro se expandiera más allá del campo académico y por esa misma razón fue distribuido en bibliotecas populares y se llevaron a cabo distintas exhibiciones, entre ellas en el actual Centro Cultural Recoleta. Sin embargo, la recepción de Podría Ser Yo en el ámbito de la fotografía local fue escasa y no tuvo mayor impacto en aquella época. Algo de eso se intentó cambiar a mediados de 2018 con la decisión de Asunción Casa Editora de reeditar el libro en una versión facsimilar. Como mencioné anteriormente, esta reedición incluyó además un segundo tomo con textos críticos donde se reflexionaba sobre su contexto de aparición y sus efectos en el tiempo. Si bien se trató de una coedición junto al IDES, se puede identificar una voluntad en Asunción de discutir la importancia histórica de este libro al interior del ámbito fotográfico local. Por ejemplo, en la introducción de este segundo tomo se destaca como uno de los aspectos centrales de Podría Ser Yo el cruce entre las ciencias sociales y el campo del arte. Un cruce que, desde la actualidad, podría ser interpretado como un adelanto a las teorías contemporáneas del arte relacional. Al mismo tiempo, esta introducción le dedica un párrafo a la discusión sobre el surgimiento del fotolibro como nuevo protagonista en la escena fotográfica y sobre las genealogías latinoamericanas que se construyeron en torno a este objeto. En ese sentido, se afirma que la ausencia de Podría Ser Yo en estas genealogías es producto de la complejidad del libro y señala a esa incomodidad clasificatoria como su mayor potencial estético-político. Me interesa detenerme en este punto y señalar que incomodidad no significa imposibilidad, sino que, en tanto artefacto complejo, el libro tiene tantas posibilidades de clasificación como destrezas para evitar cualquier tipo de encorsetamiento. En otras palabras, Podría Ser Yo puede saltar de clasificación en clasificación sin detenerse de forma estable en ninguna de ellas. Esto me lleva a proponer una hipótesis especulativa. Hay un texto escrito por el curador y artista Jorge Ribalta, titulado Para una cartografía de la actividad fotográfica posmoderna, en el que reúne artistas de distintos espacios geográficos para trazar un mapa de una nueva práctica que se proponía, hacia principios de los años 80, una revisión crítica de la cultura artística y fotográfica moderna. Entre algunos de sus exponentes estaban Marta Rosler, Alan Sekula, Víctor Burgin y artistas vinculados a la revista October. Para construir esa cartografía, Ribalta propone una serie de características en común. En primer lugar, estas prácticas fotográficas se daban en contextos geopolíticos conservadores, en el que los artistas asumían un mayor compromiso político de cara a las primeras consecuencias de la hegemonía neoliberal. Por el otro, se trataba de prácticas unidas a la teoría, en una tradición intelectual asociada al pensamiento político de izquierda. Además, compartían una crítica a las categorías propias del arte moderno, como la autonomía del arte, la originalidad y la singularidad del autor, a la vez que mantenían un vínculo estético-político con el proyecto de las vanguardias históricas. ¿De qué modo? En tanto que la síntesis entre teoría y práctica buscaba recuperar un rasgo vanguardista, la voluntad de restaurar el vínculo entre la práctica artística y la práctica social. Por último, dentro de los rasgos comunes, además de una revisión del formalismo fotográfico moderno, se fomentaba la dimensión colaborativa de los proyectos y el uso combinado de imagen y palabra. Todos estos puntos coinciden con Podría Ser Yo, un libro que se presenta como un diálogo abierto, en el que están las voces de la gente de los barrios, la mirada de la fotógrafa, los textos académicos, la subjetividad de los editores y la opinión de los barrios ante el libro semiterminado. Me pregunto entonces, ¿acaso, sin ser conscientes de ello, Yelin, Vila y D'Amico estaban trazando un paralelismo con las prácticas artísticas de Marta Rosler y Alan Sekula? ¿Podría este libro haber sido coeditado junto a la revista October? Esta especulación, que no es más que una provocación historiográfica, solo pretende señalar la capacidad infinita de lectura de Podría Ser Yo en tanto artefacto complejo y dar cuenta, una vez más, de su potencial político-estético. El año pasado, a partir de la exposición de Podría Ser Yo en el Museo Nacional de Bellas Artes, se abrió un nuevo capítulo en la relación entre el libro y la escena artística local. Sin embargo, quisiera cerrar no con eso, sino con una pequeña vivencia personal en torno al archivo que conservó Chevy durante casi 40 años y que desde hace muy poco forma parte del patrimonio de la Biblioteca Nacional. El fondo Podría Ser Yo está compuesto por las grabaciones de las entrevistas, documentos escritos y las fotografías que se utilizaron en el trabajo de campo. Estas fotografías, copiadas en un tamaño aproximado de 9 por 12 centímetros, que es el mismo tamaño en el que se reproduce en el interior del libro, fueron tomadas por Alicia D'Amico, muchas especialmente para la ocasión y otras recuperadas de su archivo profesional.
pero hasta hacía muy poco tiempo Alicia había compartido su vida profesional y afectiva con Sara Facio y habían tomado la decisión, pionera para la época, de compartir la autoría de todas sus fotografías y no firmarlas de forma individual. La separación de Alicia y Sara tuvo como consecuencia la decisión de ese archivo y todavía hoy es un misterio la dinámica que implementaron para llevar a cabo esa repartición después de 20 años de autoría compartida. Vuelvo a la anécdota. A principios del año pasado, antes de que el fondo Podría Ser Yo sea incorporado a la institución, me contacté con Chevy para pedirle prestado algunas fotografías de Alicia en el marco de una exhibición sobre fotografía y democracia que estaba preparando para el Centro Cultural Kirchner. Fui a su casa, seleccioné varias y armé una suerte de montaje que repusiera la relación de estas imágenes con las páginas en blanco del libro. Fue a los meses de haber inaugurado, mientras investigaba para otro proyecto en la web del Museo Nacional de Bellas Artes, que doy con una fotografía que me resulta familiar. Una casita humilde de madera y chapa, un hombre parado con el diario en la mano y la bandera argentina colgando junto al retrato de Perón. Era una de las fotografías del fondo Podría Ser Yo, que si bien no se había publicado dentro del libro, yo la había elegido para la exhibición en CCK. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no era una foto, era una obra. Ya no estaba en un archivo, estaba en una colección. Ya no era de Alicia, era de Sara. Que una misma fotografía de Podría Ser Yo esté habitando en este preciso momento dos esferas públicas diferentes, la de la biblioteca y la del museo, pone en evidencia nada menos que el carácter ambiguo de estos objetos y la dificultad que implica su abordaje. No puedo interpretar este hallazgo de otra manera que como un nuevo destello de vida de ese artefacto complejo que a casi 40 años de su publicación sigue manifestando su latencia. Muchas gracias. Bueno, gracias, Francisco. La idea es invitar ahora al resto de las participantes y que después al final eso vayan anotando, pensando, preguntas, comentarios, lo que quieran y abrimos ahí a la ronda. Bueno, presento ahora entonces a Agustina Triquel, gracias por estar aquí. Es artista, docente, editora, investigadora social, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional General Sarmiento, investigadora asistente del CONICET con lugar de trabajo en el IDES y docente de Historia de la Fotografía Latinoamericana de la Licenciatura en Fotografía de la Universidad Nacional de San Martín. Desde el año 2020 coordina el CIPAC, el Centro de Investigaciones, Procedimientos Artísticos Contemporáneos, de la Escuela de Arte y Patrimonio, también de la UNSAM. Su trabajo gira en torno a las relaciones entre historia, memoria y política y sus pedagogías, articulando la investigación social y la producción fotográfica, editorial y audiovisual contemporánea. Las cosas tienen peso, masa, volumen, tamaño, tiempo, forma, color, posición, textura, duración, densidad, olor, valor, consistencia, profundidad, contorno, temperatura, función, apariencia, precio, destino, edad, sentido. Las cosas no tienen paz. Eso lo dice Arnaldo Antunes y Chevy al pasar dice, uno piensa que el trabajo intelectual no tiene materialidad. Acá lo ven, díganles dónde está ahí, en ese esfuerzo físico de cargar. Lo dice al pasar mientras un desfile de personas, personal de la biblioteca, becarias, amigues, carga el camión que convertirá al estudio de Chevy en su casa de la calle Guatemala en el fondo documental Elizabeth Schelin. Las imágenes que vemos aquí son la documentación de aquellos días. Quería compartirlas con ustedes, como también parte del archivo visual que el propio desplazamiento produjo, para dar cuenta que lo que vemos aquí en la exposición es apenas la punta del iceberg del gesto de donación a una institución pública de un archivo personal. El gesto que convirtió a las cosas con las que Chevy trabaja en el fondo documental Elizabeth Schelin en la Biblioteca Nacional. En este contexto, en el que la condición de lo público está tan puesta en cuestión como también lo está nuestro propio hacer como cientistas sociales, Cartografía Schelin pone en escena la espesura y el rigor de nuestras prácticas. En la práctica específica de Chevy, el gesto político de torcer el rumbo de las agendas de investigación hacia otros territorios, dando lugar a nuevas preguntas y estrategias para intentar responderlas. Y en este gesto, el lugar de las imágenes en el universo Schelin tiene especial protagonismo. Dar lugar a las imágenes en la producción de saberes sobre lo social es un desafío que Chevy abordó por primera vez junto a Pablo Vila en el marco del proyecto que daría como resultado al libro Podría Ser Yo, los sectores populares urbanos en imagen y palabra en 1987, y que a partir de allí nunca lo abandonó. La fotografía apareció de diferentes maneras en sucesivos proyectos y aventuras de investigación,
disputando la centralidad de la palabra como materia prima dominante, la entrevista, el testimonio, las fuentes escritas en la investigación social. Y ese modo de aparecer no se limitó a ser un instrumento o una metodología de investigación, sino más bien apareció como la posibilidad de sentar a partir de su uso, como lo acaba de decir Francisco, porque esto viene recortado de ese texto. Esto es también economía de recursos. Motosierra. Que apareció como la posibilidad de sentar a partir de su uso una perspectiva epistemológica, política y afectiva en relación con el fragmento de mundo social que se pretende conocer. Casi con la misma insistencia que la pregunta por la dimensión de género de todo fenómeno social que venía con ella desde antes, el trabajo con imágenes también aparecía de modo recurrente, ya que le permitía mostrar otros aspectos y habilitar otras reflexiones en torno a los temas de su agenda de investigación: el mundo del trabajo, los movimientos sociales, las familias, las políticas de cuidado, las memorias sociales, entre tantos otros que seguro se me olvidan. Todos ellos fueron pensados por Chevy también desde esta dimensión visual de lo social. Usar imágenes fotográficas como estrategia para ingresar a la reflexión sin preguntas direccionadas habilitó en su práctica la conversación sobre aquello que se ve y se puso sobre la mesa, la vida misma, entrelazada y desordenada, pivoteando la reflexión entre lo biográfico y lo colectivo. Las cajas que contienen el archivo del proyecto Podría Ser Yo, compuesto no solo de las fotografías de Alicia D'Amico, sino también de las grabaciones de las entrevistas, los informes y formularios de recepción del libro ya editado, respondidos por diferentes grupos y personas que tuvieron el libro en sus manos, siguen en movimiento. Gracias a la organización sistemática de su archivo y la enorme generosidad en las políticas de acceso para su consulta, el material continúa generando nuevos sentidos y preguntas de investigación, como lo harán también el resto de los materiales que forman parte de este fondo. Sobre este punto me interesa detenerme aquí. Las fotografías del archivo Yelin no son muchas por fuera las del proyecto Podría Ser Yo, pero sin duda todo el archivo posee una dimensión visual, parte de una experiencia sensorial más amplia. ¿Cómo se ve un archivo? La relación entre archivo e imagen excede a las imágenes propiamente dichas, a las imágenes técnicas como las fotografías o cualquier otro tipo de representación gráfica. Los materiales del archivo Yelin, muchos de ellos exhibidos en sala, devienen imágenes, una serie de papeles como formularios, fichas de lectura, gráficos y sistematizaciones de encuestas, correspondencias, desgrabaciones, pueden ser abordados más allá de su contenido textual. La materialidad del tiempo y las marcas institucionales, logotipos, isotipos, como la entidad de borrones y comentarios caligráficos, se presentan entre nosotros como mucho más que su contenido. Son imágenes materiales que nos interceptan en el presente. Pero antes de llegar a hacerlo, hubo, y aún hay, una tarea previa, la del Departamento de Archivos Personales, que consistió en sistematizar y organizar este material en categorías para su acceso y su consulta. Estas categorías nos guían a través del archivo, ubicando los materiales en el tiempo y el espacio, identificando a sus protagonistas y enmarcándolo en proyectos e instituciones. Pero con las imágenes fotográficas, este proceso opera de un modo diferente. Pongamos como ejemplo, ya que estamos hablando de esto y que Fran ya contó un par de cosas, el libro y las fotografías del proyecto Podría Ser Yo. Muchas de estas fotografías no están referenciadas a un espacio de un tiempo determinado. Las referencias son laxas. Si queremos identificar fechas y lugares exactos, no contamos con la información necesaria para hacerlo. Y esto, más que una limitación, implica una potencia. Cuando un conjunto de fotografías ingresa a un archivo, es sometido, tal como nos lo advierte Ariela Zulay, a un proceso que ella misma llamará iconización. Cuando vemos una fotografía, decimos frente a lo que vemos: este es X. Esta aproximación tiene una primera función práctica orientadora. Pensemos en nuestra propia relación con los archivos familiares, identificamos allí personas, lazos, genealogías. Pero cuando esta etiqueta se institucionaliza, reducimos la pluralidad de sentidos que se inscriben en la imagen en una única dimensión. A veces decimos, este es mi tío Jaime; a veces decimos, este es un migrante, este es un médico, y así sucesivamente. Este proceso, dirá Zulay, transforma a una fotografía en la fotografía. Esta idea opera aquí como una advertencia, como algo que necesitamos tener en cuenta a la hora de adentrarnos al archivo. Pensar en el desplazamiento de las imágenes hacia el archivo institucional es también la manera de habilitar especulaciones y deriva, que nos invita a continuar con el carácter espiralado que muchas de las investigaciones de Chevy ya tenían: tomar un producto de la investigación como la materia prima inicial para formular nuevas preguntas. Y esto opera particularmente así con las imágenes. En su insistencia por escapar a las categorías que el proceso de iconización produce, nos obliga a hacer el trabajo de generar con ellas nuevos relatos, nuevos sentidos. Las imágenes fotográficas en el archivo habilitan extender la temporalidad de las mismas. No son imágenes del pasado, sino que son una constante apertura del ahora.
Aunque no haya sido abordado sistemáticamente en ningún texto propio, al fin y al cabo también la investigación es siempre colectiva, también lo dice Chevy. El interés de Chevy por la imagen es también por el retrato como género, con la aparición del rostro y el cuerpo en la superficie. Porque allí donde las imágenes muestran cuerpos, significan personas, y esta capacidad las vuelve especialmente fértiles para pensar las intersecciones y tensiones entre clase, género, etnia y generación. En cada imagen fotográfica, esta multidimensionalidad se nos presenta mediada por las jerarquizaciones y decisiones de quien opera la cámara, pero también por cada acto de mirar en el tiempo presente establece sus propias valoraciones y categorizaciones. Escapan de allí para proponernos otro trabajo, mirar en ellas insistentemente más allá de las categorías y etiquetas. Las imágenes poseen esa capacidad de salir de la linealidad del texto y habilitar el montaje de sentidos, de diálogos, de puestas en relación. En los intercambios en torno a aquello que vemos, en la necesidad de entender qué se muestra y qué se mantiene en la opacidad, emerge el conflicto, los silencios, las contradicciones, de aquello cuya potencia no radica en su carácter de evidencia, sino más bien en constituirse en superficie para la ensoñación y la especulación. En las imágenes en el archivo público de acceso abierto producen derivas potencialmente inagotables, desplazándose de aquella locación segura en la que habitan a nuevas tramas de sentido y circulación pública. Nos insisten en que hagamos el trabajo de mirar, de rastrear en ellas más allá de la superficie de lo evidente. Pensemos en el modo en que las imágenes del archivo de Podría Ser Yo son puestas en circulación. Primero dentro del libro, donde imágenes y palabras, mediante una serie de decisiones formales y materiales que se ajustan al lugar de las imágenes en la investigación misma, reproducidas todas en el mismo tamaño, el que tenían las copias cuando eran llevadas al trabajo de campo. Los materiales no son jerarquizados por una segunda mirada, sino que son secuenciados y organizados según la lógica en que fueron haciendo sentido para quienes tenían la palabra en la reflexión. Eso es interesante, que cuando pensamos la reedición del libro, por un error no por un error, pero sí como por compartir un momento en la computadora con quien estaba diseñando, a quien le habíamos contratado para que diseñe el libro facsimilar, que es como lo peor que le podés pedir a un diseñador, dijo, pero el material es buenísimo, ¿cómo no vamos a...? O sea, entonces de repente era otra tapa, imágenes más grandes, estas a doble página, y era como, no, facsimilar. Bueno. Así cada apartado se organiza a partir de algún núcleo de sentido que aparece en la conversación. La resignación de esperar, nosotros estamos con la democracia, pero ella está con nosotros. Hay 1000 maneras de ganarse la vida. Entre otros, son los títulos de cada capítulo, que son a la vez citas de lo que se dijo mirando las imágenes, al igual que el título. De las más de 600 imágenes que conforman el archivo Podría Ser Yo, infinitos libros eran posibles, pero el criterio organizador de la selección de los materiales se ajustó a aquellas imágenes que hacían sentido en la reflexión conversada en las situaciones de trabajo de campo. Allí radica su politicidad. Del mismo modo, podemos imaginar múltiples devenires para las imágenes que viven en el archivo. Un archivo que, lejos de ser una cosa estática, vibra esperando la apertura de su próximo movimiento. Todo lo que podría ser en cada gesto en el que vamos a su encuentro. Muchas gracias. Anne, ¿te puedo decir Ya con él estamos. Es doctora en Ciencias Culturales, autora y creadora visual. Como investigadora asociada al Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, se ha especializado en tópicos como estudios urbanos, violencia y memoria social, análisis de discurso y culturas visuales, con un enfoque particular en América Latina, especialmente México. En su tesis de doctorado por la Universidad de Dortmund, exploró el movimiento zapatista como insurgencia discursiva. Este trabajo le valió el premio ADLAF 2002-2003 y fue publicada en 2004 bajo el título de Diskunstguerrilla. En sus proyectos de investigación transdisciplinaria incluye y combina prácticas etnográficas y analíticas, audiovisuales y curatoriales. En 2013 inició su proyecto Paisajes Forenses en torno a espacios y agendas contraforenses en México y otras partes de América Latina, una exploración audiovisual de las espacialidades producidas por el terror y la intervención forense. Tanto el documental Persistencia como el web documental interactivo Forensic Landscapes son narrativas audiovisuales producto de esta investigación. Asimismo, Anne es miembro fundadora de la asociación Metrosons, un colectivo de estudios urbanos y especializado en investigación artística con sede en Berlín. Por supuesto que es uno, ¿no? Y
y de veras que lo digo en serio y no como una formalidad, de estar acá compartiendo ese panel que, bueno, que entiendo como una reflexión, pero también entiendo como parte de este homenaje, un pequeño tributo más a la gran Chevy Jelin, a quien le debo bastante desde mi primera entrada acá, hace como 20 años, como acabamos de reconstruir. Y segundo, pues sí, pidiéndoles perdón, me tomó un poquito por sorpresa esa invitación de que esta no solamente sea una conversación, sino que hubiera algún tipo de insumo preparado. Entonces estuve como pensando qué podría ser útil para esta mesa y estuve como improvisando un poquito. Y decirles que voy a dedicar muy pocos minutos realmente a lo que recorrí hace unos días apenas, lo que está instalado abajo, las cartografías Jelin, que como cualquier mapeo cualitativo está por fortuna totalmente despegado de cualquier linealidad, cualquier línea de tiempo o georreferencia, sino como una invitación a trazar otros recorridos entre temporalidades, tiempos y también lugares y espacios, nada lineal, por supuesto, y profundamente relacional, que fue lo que ya se mencionó. Y luego dedica un tiempito a platicarles de un trabajo de exploración reciente mía en otro archivo dedicado a las entrañas de las ciencias, digamos, en este caso un archivo fotográfico, no de una persona, sino de toda una sociedad, de la Max-Planck-Gesellschaft en Alemania, la Sociedad Max Planck, un prestigiado organismo de las ciencias, de una exclusividad, digamos, muy performática, una suerte de universo paralelo a las universidades, exclusivamente dedicado a la investigación, hoy en día con más de 80 institutos. Esto se puede poner en grande, en completo. Espera, sí. Bueno, muy brevemente sobre lo que acabo de ver, obviamente sin conocer el fondo, sobre esa exposición que me pareció preciosa, esa movida de tomar la metáfora, muchas gracias, tomar la metáfora de la apertura totalmente literal, habilitar un archivo construido a partir de un legado, un fondo privado, a fin de cuentas, como un espacio transitable, como una apertura, como una puerta, eso es lo que está ahí abajo, radicalmente abierto, un mapa tridimensional que espeja una suerte de relato del espacio biográfico, y eso sí, no puedo dejar de pensar en la querida Leonora Fuchs, que ya no está acá, y que no tiene otra vez nada de lineal, por supuesto, en ningún sentido, y donde la intimidad y lo personal no solo se cruza de múltiples maneras, sino se fusiona, diría yo, con lo público y político que nos concierne a todas, a todos. Y nos recuerda justamente lo que acaba de decir Agostina, que la investigación siempre tiene cuerpo y tiene esa materialidad, tiene volumen, propone siempre, y eso está muy visible ahí, y establece relaciones y asociaciones, y con ello inevitablemente, y no como un estorbo, sino una condición a los afectos. A lo dice en el título, los afectos son los que me interesan particularmente. Y que acá lo afectivo está como una suerte, nada más hablando siempre del espacio ahí en el vestíbulo, ¿sería? El vestíbulo exacto, en la planta baja. Una suerte de bajo continuo, diría yo, de subtexto más descifrable en las cartas, en muy pocas de las fotos, y me preguntaba por qué tan pocas fotos ahí. Tal vez es como un poco esa intimidad, ese carácter ambiguo, híbrido de la fotografía, me despertaba cierta curiosidad. Y lo que, bueno, me parecía el mejor homenaje, a la vez puerta de entrada para quienes aún no han tenido la fortuna de estar cerca de Chevy, era este dispositivo de las cajas que llevan como fichita aquellas preguntas incómodas, solo aparentemente sencillas, que son tan del estilo de Chevy, indispensable para pensar más allá de nuestros lugares comunes, como es la familia, el lugar de los afectos, desde donde se juzga. Hay algo más que decir sobre género y represión, sobre género y memoria, que ya se ha dicho tanto, y es algo más que ha configurado realmente mi propia cartografía Jelin. Pensando cómo se puede vincular esto
a esta otra exploración que les decía en las entrañas de un archivo visual, ahora sí exclusiva y explícitamente visual, de la Max Planck Gesellschaft, primero para la curaduría de una serie de secuencias fotográficas que acompañaban el volumen final de un larguísimo proyecto de investigación que construía justamente la historia posguerra de esta misma sociedad, y luego ya para armar un libro propio, una suerte de ensayo de historia visual, o sobre la posibilidad o no de hacer una historia visual a partir de las trazas fotográficas. Y se me ocurre que ambos, la cartografía Jellin y también como puerta de entrada a transitar este espacio, y también este ensayo que les voy a platicar un poquito más, son intentos de poder materializar y visibilizar y desplegar algo así como lo que pareciera inmaterializable, acorporal, inimaginable, la caja negra de la SEA de las ciencias, algo así como la trastienda de la investigación como producción y práctica, como performática también y como representación. ¿Cómo hacer hablar entonces un archivo? Pensarlo incluso como una suerte de interlocutor o personaje, interrogarlo como tal, entrar en diálogo con él para que te cuente cosas que no le ha contado a nadie, siempre asumiendo que nunca te lo va a contar todo de por sí, no toda la verdad, pero tampoco todo lo que ocurrió. En este trabajo en torno a las trazas visuales de la historia de la Max Planck, medio siglo, desde su refundación posguerra hasta finales del milenio pasado, giraba obviamente en torno a enormes zonas ciegas que no había manera de iluminar de ningún modo, ya que buena parte de lo que se ha reconstruido como sus transformaciones de producción de excelencia e innovación científica no tienen ningún correlato visual, fotográfico, y al mismo tiempo sobre las pistas que sí están y lo que dejan ver o intuir estas grietas, podríamos decir al estilo de Huberman, que nos llevan, por vía imaginaria, a mirar, reconocer, imaginar el hacer ciencia e investigación como agencia situada en tiempo y espacio, anclada en cuerpos y en constelaciones. Me acerqué a este archivo de un modo radicalmente inductivo, para asombro y la verdad para desconcierto de la responsable archivista, una señora muy amable pero muy acostumbrada a que le pidan una imagen de tal o cual científico o acontecimiento y que viene a ilustrar luego algún escrito. Acá la petición de míralo todo, incluso lo que no llegó a catalogarse, sin pregunta muy formulada de por medio y una lista de categorías preestablecidas, era un asunto bastante marciana para ella. Sin embargo, acudió con toda la amabilidad del mundo, eso siempre se le voy a reconocer. Yo no venía, obviamente, con la mente en blanco, a ningún lugar se llega así, eso bien lo sabemos, sino había curiosidades dirigidas. En el primer trabajo que les decía de curaduría fotográfica para el libro así enorme de 1000 páginas, esta curiosidad se dirigía sobre todo hacia la materialidad de espacios, arquitectura, settings, digamos, de esta producción, esa maquinaria de producción de ciencia, y donde yo proponía trabajar con la noción de paisajes diferenciados, paisajes de oficinas, Bürolandschaften, de laboratorios, Laborlandschaften, de cuerpos también, Körperlandschaften, y también que estas series fueran concebidas como un lenguaje propio, liberado de cualquier afán ilustrativo explicativo. Eso fue algo difícil en realidad y extraño para los propios editores y autores, porque todos historiadores de la ciencia, ¿no? Entonces prescindía de cualquier referenciación, era como difícil de aceptar. Finalmente, sí se logró que en el tomo final no se incluyera ninguna foto ilustrativa dentro del propio cuerpo del texto, que en su lugar se permitía una serie de irrupciones visuales, así lo pusimos expresamente por estas secuencias intercaladas. Voy ahora, y con un par de imágenes, más sobre el segundo trabajo, ya con más autonomía, de este libro-ensayo al que se me invitó. Ahí la curiosidad iba dirigida de manera complementaria, diríamos,
más hacia las socialidades y texturas culturales que constituyen el backstage, las bambalinas, en términos de Erving Goffman, de esta sociedad y también su potencia escénica, teatral, performática. Una mirada un poco de doble filo, diríamos. Mirar cómo la historia cultural de la vida cotidiana en Alemania, posguerra, se inscribía o revelaba en estas trazas y que al mismo tiempo reconocía las modalidades de autorrepresentación, ¿no? Los imaginarios e implicados. Un procedimiento de filtros y lecturas, un primer corpus agrupado según los temas que fueron emergiendo, luego miradas, lecturas, filtrajes, para quedar una serie de campos visuales más acotados que poco a poco se fueron organizando, casi solos, diría que no están así, obviamente, como capítulos sin ningún afán cronológico, por supuesto, y deliberadamente guiado por una metodología de lo inesperado, digamos. Que ahí, digamos, lo que no te esperas sea el punto de partida para armar, digamos, algún tipo de microrelato. Empezando por la propia materialidad del archivo, tan presente en cartografías, con toda razón, ¿no? Estaba este volumen, esa materialidad, y también en este archivo de la Max Planck, que me daba cierta ternura, y la verdad era bastante inesperado, esa precariedad de estos registros, ¿no? Es que en una sociedad con nunca hubieras esperado algo así. Luego una constelación de pistas, y voy muy rápidamente pasando así nada más estos capítulos, no para entrar en nada en específico, sino para hacerse una idea de este flujo del tipo de traza que estaba ahí en juego. Una constelación de pistas de historia y metamorfosis culturales que nunca deja de ser historia de género, ¿no? Es una clara, sin ponerle ningún énfasis particular de historiografía feminista, saltan a la vista la codificación de los cuerpos y cómo se van hibridizando y desuniformando a lo largo de los años, ¿no? Como los paisajes de género, Geschlechterlandschaften, al inicio extremadamente segregados, van con el tiempo diversificándose. Las apropiaciones del espacio, poco a poco, Raumnamen, y lo que yo les decía de lo que considero la mayor riqueza en tratar la imagen fotográfica, esa posibilidad de trabajar con lo que no te esperas y que no estaba ahí prefigurado en lo discursivo, que acá, por ejemplo, en cierto registro visual, de repente me apareció una suerte de utopía, la posibilidad de estar a la altura de los ojos, Augenhöhe, del mismo de hombres y mujeres, de repente, sin que esto figurara en ningún tipo de representación, pero de repente en las fotos había de repente un cierto estar en cierta horizontalidad, y ahí sí me parecía que la foto tenía esa potencia de contar luego otra subhistoria, digamos, y me pareció esto interesante, ¿no? Y claro, y luego también como la modernidad, siempre fragmentada, como sabemos, nunca lineal, se va abriendo espacio, incluso en un lugar tan segregado y tan hermético, como es una sociedad de esas características, de Alemania además, aflojando los controles de cuerpos y vestuarios. Y ahí sí siempre fue más interesante mirar los cuerpos de los hombres, cómo se fueron como relajando, ¿no? Entonces, pues, lo que no me hubiera tampoco imaginado encontrar era que aunque supongo que todos nos imaginamos el pensamiento como trabajo, Denkarbeit, el laburo intelectual, digamos, propiamente dicho, como una esfera prácticamente inaccesible y prácticamente avisual, hermético, acá encontré que se desplegaba y materializaba de alguna manera, y muy a pesar del mito de la genialidad solitaria, imaginada casi siempre en clave masculina, como acción e interacción social, ¿no? Nunca libre de la pose, siempre consciente de que hubiera alguna agencia fotográfica, pero de todos modos algo pasaba ahí, que el tema de la escucha, de la interacción, se intuía al menos, de complicidad, de cierta intimidad intelectual, diría, una suerte hablando de afectos justamente, que esto también aparecía de repente como constitutivo de estos lazos, de razonamiento como un
un hacer colectivo, que algo ahí pasaba, que de repente se tornara, digamos, visible, de espacio de docencia sorprendentemente horizontales, que no sé tampoco, el aula en estas esferas se asociaba como algo mucho más vertical, digamos, y otro efecto de lectura, el lugar de la siempre relativa, por supuesto, pero informalidad. Por ejemplo, la recurrencia de este tipo de mesas redondas que siempre aparecían y parecían ser constitutivas de algún modo para este tipo de comunidad científica, con cierta y cada vez más porosidad, por supuesto. Primero de hombres exclusivamente y luego pues empezaban a aparecer en estas rondas también figuras femeninas. Algo que me importaba mucho, que era incluir un capítulo dedicado a algo que lo atraviesa todo, pero ahí ponerle como más énfasis, que era el lenguaje de los cuerpos, como con un código que lo atraviesa todo, Telling Bodies, constelaciones de cuerpos, gestos y miradas. Y también las historias no contadas que se intuyen o imaginan a partir de o detrás de algún hallazgo que aluden a lo no dicho que pasa por lo sensorial o afectivo, el terreno de la especulación, y que es algo que también hablamos en otra ronda con Chevy de esto, de la posibilidad de un acercamiento especulativo también en ese tipo de trazas. Y en contrapartida, ahora sí más explícitamente el backstage de las ciencias, digamos, las escenas de reproducción, todo ese trabajo de lo no científico, lo que no tiene ningún tipo de escenario, y que de repente, en esa fantástica serie del 63, me parece, que de repente toda la gente trabajando en las oficinas participaba como una especie de puesta en escena, ¿no? También como una especie de orgullo de esta familia científica que no participaba directamente en crédito de la ciencia. Luego también la esfera de la reproducción, que por supuesto nunca aparece en ningún lado, y muy pocos de repente los vemos algo así como la cocina, todo siempre hablando del archivo, ¿no? Como una especie de discursividad también, lo que se ha recolectado ahí. De repente la reproducción, el cocinar, comer o incluso limpiar tiene ahí un lugar y nos indica de que de la laguna que ahí no se habla de esta reproducción de la trastienda que hace posible la producción de la excelencia. Y luego también algo poco visto en esta idea, esa catedral de la productividad científica, de repente encontrarse con una foto de la pausa, ¿no? Que le da como un lugar a la pausa, al no producir, al estar ahí, ¿no? Es una de las fotos que más quiero, sin saber mucho más de cómo se llama el señor y de qué año es, ¿no? Luego me han interesado mucho las fotos testigos de esta otra cotidianidad, donde parece estar suspendido cierto... Estas, luego hay una serie de fotografías que tienen un carácter más de álbum familiar, de repente, bastante privadas, que ciertos institutos hacen eso como memoria, ¿no? Entonces ahí hay se activa un imaginario como de familia, que siempre está ahí latente y ahí se hace más explícito. Y me han interesado mucho estas fotos, las fotos testigos de otra cotidianidad, donde parece estar suspendido de repente cierto orden jerárquico de valores, lo que está detrás y lo que está delante. Se instala un orden acaso más horizontal, incluso a ratos transgresivos. Se despliega otro tipo de convivencia que también parece constituir esa socialidad. Y luego, como contraparte, pues ahí sí el poder, digamos, escénico, la ciencia como tal, como lo que suponemos tal vez o asociamos más con un agente tan performático como es la sociedad más Planck, el staging, la puesta en escena de la ciencia, toda su carga teatral y potencia performática, ahí en la misma
ante públicos de diversas índoles, pero siempre con esa conciencia escénica, ¿no? Que es bastante imponente, las propias ponencias como siempre, como despliegues de excelencia científica, siempre tecnológicamente hablando a la altura de sus respectivos tiempos, por supuesto. Ahí van cambiando, ¿no?, las tecnologías de presentación y sigue el afán escénico performático incluso en los convivios más formales, ¿no? Ahí sí siempre como contraparte de esta otra informalidad de estos otros convivios, ahí está siempre el staging, se sabe quién es quién le besa, quién saluda a quién y cómo está la configuración. Y bueno, y como desenlace, y ahí nada más voy a pasar como este último capítulo, que es sobre de cómo la sociedad se enlaza con el mundo, cómo establece relaciones con el mundo, cómo se sitúa a sí misma, digamos, ante la prensa, en el tablero político, con otros lados del mundo. Entonces ahí hay una serie de digamos, ensayos tentativos, ¿no?, que podrían ser puntos de partida. Y eso tal vez para concluir ya solo diciendo que ese libro ensayo que se está armando con muy poco texto, donde hay una introducción mía y acaso una entrevista con dos científicos de ahí, pero no mucho más. No es más que obviamente un primer acercamiento explorativo y habrá más y más sistemáticas maneras de reconstruir una historia visual de la Max Planck. Lo que acá se buscaba plantear más bien era la potencia de la imagen o de la traza fotográfica, no como ilustración de por sí, pero tampoco como evidencia, sino en realidad como catalizadora de nuevas y más afinadas preguntas en este carácter espiralizado que recién volvió a nombrar Agustina. Y al mismo tiempo se plantean preguntas más generales, y esas sí podrían tener que ver también más con esta mesa, por la legibilidad de estas visualidades archivadas. ¿De qué manera recorrer, mirar, interrogarlos que podrían tener con los modos justamente de recorrer el legado archivo de Chevy, mucho más multifacético, multimodal, por supuesto, de lo que acabamos de ver, que son todas fotos a fin de cuentas, sobre todo en relación, me lo preguntaba a la pregunta por la comunidad que ahí se evoca, ¿no?, que es un poco lo que se pregunta en el catálogo, y que yo diría tal vez más que comunidad, como socialidades, no sé, ¿no?, detrás de esta ciencia. La historia cultural deja sus marcas en esas biografías individuales y también organizacionales, pensándolos no como líneas, sino despliegues de simultaneidades. Y algo que me interesa, sobre todo lo que decía hace un rato, y que queda directamente aludido en cartografías, y ahí se asoma en mi recorrido por este archivo, es el lugar de los afectos en estas tramas y trayectorias, donde se materializan y se hacen tangibles y trazables, ¿no? Y de ahí preguntarles un poco, quienes han estado en esta puerta, quienes han estado en la curaduría de esta puerta que vemos en planta baja, de qué es lo que quedó fuera en este exponer de la caja negra de Chevy, este punto de iceberg, qué decidieron dejar fuera ahí y por qué. Y también me interesaría saber qué tipo de diálogo se armó con esa materialidad del archivo directamente, o si siempre cualquier cosa que se pusiera ahí fuera mediada por la propia Chevy, que ahí está, y no es un legado donde ella ya no tiene palabra, ella está ahí y puede como está mediándolo todo, o también hubiera como un intercambio, un diálogo directo. Y claro, pregunta por lo inesperado, qué es lo que se encontró y no se hubiera esperado, y dónde está, digamos, el lugar de los asombros en esto. Muchas gracias. Bueno, gracias al estrés. Me encanta que sea lo primero que los expositores pregunten a las personas que están del otro lado. No me lo hubiera esperado. No, me parece buenísimo. La idea es que me vista de medium y invite a todas y ustedes a preguntar, consultar o compartir lo que les surja cada una de estas exposiciones.
uno tiene todos tenemos una deformación así, no sé, afectiva, profesional y todo. Entonces yo agarré la palabra clasificación. Cada uno que hablaba y decía algo sobre la clasificación, a mí enseguida me da como un... Vos serías, creo que, nuestra usuaria ideal, porque esa situación de quiero ver todo, no es que quiero ver la foto del 58 donde está tal investigador, serías la persona ideal que queríamos recibir en nuestra sala de consulta. Nada, lo comparto sin cerrar, sino el que avisa no traiciona, no voy a decir ninguna idea genial, sino solamente compartir eso. Francisco mencionaba en Podría ser yo el artefacto complejo, la dificultad clasificatoria, ¿no? El diálogo, como que lo abierto y lo cerrado y el diálogo abierto de ese libro. Cuando Agustina mencionaba y me hacía acordar esto, los capítulos o las partes de Podría ser yo, que no son temas, no son puntos de acceso, uno llega acá y nada, sino que son frases, interpretaciones, ¿no? Que surgían del diálogo al ver las fotografías. Vos mencionabas eso en ese trabajo curatorial y en esa consulta, algo sobre la clasificación, y las archivistas y los archivistas trabajamos haciendo clasificaciones que no son temáticas, que la clasificación archivística tendría que está orientada a contar el contexto de producción, y eso no escapa al trabajo que se hace en una biblioteca. Cuando Guillermo al principio decía las palabras son archivo y Elisa de Schelin, yo dije son los dos puntos de acceso. Si esto fuera un registro bibliográfico, inmediatamente ingresaríamos eso. Nada, lo comparto a modo de que, bueno, en dónde tiene uno el foco y lo que va escuchando de la cantidad y de lo abierto, me parece, de cada una de las presentaciones de ustedes tres. No sé si tomamos la pregunta de Anne para que ustedes puedan comentar algo en relación a la muestra, o si querés abrimos a preguntas. Pero si querés, Santi, o los curadores de la muestra, Cartografía Schelin. Bueno, muchísimas gracias al Estrés por venir, por participar, por lo que compartieron. Bueno, me gustó mucho la pregunta por lo inesperado en el archivo. Tenemos justamente en esa sala, digamos, de la entrada, digamos, donde están el proyecto de Chevy, el de juicio y castigo, digamos, el proyecto sobre el juicio a las juntas, y al lado está toda la parte de memorias de la represión. Van a ver una pequeñita caja luz, digamos, un dispositivo, que cuando nosotros estábamos justamente revisando las fotos del proyecto Memorias de la Represión, también me resonaba mucho las fotos que mostraba recién, porque también esas fotografías mostraban un poquito, digamos, los entretelones, digamos, el detrás de escena, justamente, digamos, de los congresos, de los talleres, de los seminarios, de los encuentros que terminaron derivando, digamos, en la publicación de los 12 libros de tapa negra. Bueno, revisando esas fotos, dimos con unas diapositivas, con una caja muy pequeña, que tenía eso, una diapositiva, que después terminamos viendo que eran fotos tomadas a un álbum de fotos sobre las revueltas de los 68 allí en Brasil. Un libro de fotografías de Pedro de Moraes, el hijo de Vinicius, fotógrafo, y teníamos esa caja. Le escribo a Chevy, le digo, Chevy, ¿recordás haber visto estas fotos en tu archivo, estas diapositivas? No tengo idea, digamos, de cómo llegaron ahí, pero están acá en el archivo. Y después, hilando, bueno, no hay algo azaroso ahí, digamos, es decir, justamente Schelin escribió sobre los 68 en América Latina, digamos, es decir, Brasil, en México y en Argentina, digamos, formó, digamos, parte, digamos, de movilizaciones en aquella época, vivió en Brasil a fines de los 60, principios de los 70, es decir, no hay un azar en que esas fotos estén ahí, pero sí hay algo, digamos, de lo contingente que uno se puede encontrar en un archivo, y bueno, queríamos que formara parte, digamos, de la muestra, y por lo menos, digamos, una de esas imágenes está ahí, y bueno, y uno también azarosamente se la puede encontrar cuando entra a la sala,
prende el botoncito y la luz nos permite visualizar aquella imagen. Y después en relación, bueno, a qué decidimos dejar afuera, y hay 3.000 cartas en el archivo Yelin, así que ya ahí damos un parámetro más o menos de todo lo que quedó afuera. Después, en tal caso, el recorte que decidimos ahí, bueno, justamente también en donde se podía ver cómo se entretejía este plano más de lo afectivo con lo profesional, lo académico, entonces lo vincular con justamente, digamos, como todo aquello que hace, digamos, a esa trama y que justamente, digamos, en una de las paredes está la cita ahí, digamos, de lo inescindible que es lo personal, lo político, ¿no? Y lo académico. Entonces ahí está cartas con distintas colegas, digamos, que formaron entonces como distintos proyectos, y entonces donde al mismo tiempo que se habla de un proyecto, eso se entreteje con las tareas de cuidado de los hijos, digamos, entonces cómo se vincula, digamos, la vida privada con lo académico y lo profesional. Después procuramos que toda aquella, digamos, correspondencia de algún modo se pudiera visualizar, entonces hay un dispositivo ahí, una tablet con una aplicación con el Flourish, que tratamos como de hacer un mapeo en donde se pueda ver esa correspondencia espacialmente, porque algo que habíamos visto y que también están en aquel artículo de los 68, es como tratar de pensar desde los márgenes, un pensar descentrado, y habíamos visto que, digamos, prácticamente todas las cartas salían desde Buenos Aires y llegaban a Buenos Aires, es decir, Buenos Aires como polo, digamos, era una suerte, digamos, de centro, de donde llegaban y salía la correspondencia. Entonces, bueno, tratamos de que visualmente, digamos, todo ese movimiento de todas esas redes se puedan apreciar ahí en un mapa ahí interactivo, donde el público también pueda participar y, bueno, y ver remitentes, fechas, entonces de dónde partían y hacia dónde llegaban aquellas cartas. Pero bueno, sí, esa parte fue muy compleja, y también sobre todo pensar la dimensión temporal, ¿no? Es decir, cómo se representa el tiempo en una muestra, ¿no? Es decir, cómo se puede visualizar el tiempo. No sé si lo hemos logrado, pero bueno, fue una de las cuestiones así más desafiantes cuando pensamos la curaduría de la muestra. ¿No vas a hablar? Bueno, Fede no va a hablar, entonces está respondido. ¿Quieren ustedes hacer alguna pregunta al público? No, bueno, entonces volvemos al esquema clásico. Decir una cosa que Chevy ya la dijo, bueno, no sé si se escucha bien. Chevy ya la dijo varias veces, que bueno, ella donó el archivo acá y un poco cedió esos materiales y se escindió un poco y nos dejó la libertad absoluta para trabajar sobre esos materiales, ¿no? Solamente le consultábamos cuestiones puntuales, que no sabíamos bien de dónde iban o de dónde venían, y algunas serie de entrevistas que le fuimos haciendo a lo largo del trabajo, pero en sí hubo una libertad absoluta para pensar los ejes, los materiales, los documentos, todo lo que fuimos organizando en la muestra. Sí, sobre aquello de la mediación, ¿no? Era esa pregunta, ¿no? Queda clarísimo, sí. Yo vi la muestra cuando se inauguró. O sea, no sabía lo que iba a ver. Claro. O sea, yo no participé en la hechura de la muestra. Eso va lo que están diciendo. ¿Algún comentario? Pregunta, duda, incomodidad, malestar. O... No, malestares no, perdón, me equivoqué. Malestares no, que retiro, esto después se edita. Bueno, si no, yo también, los apuntes que tomé son más o menos como los capítulos de Podría Ser Yo, o sea, no sé. Cuando, Agustina, dijiste algo de la dimensión visual en un archivo, aunque sea textual, ¿no? Como que no, eso de no pensar las imágenes como la fotografía, sino, no sé, me quedó como la frase para que, cómo lo podías, como... ¿Qué más?
A ver si llego. Sí, para voy a sacar. Bueno, no, hago esto. Sí, para mí hubo algo que pasó un poco, concretamente en relación al archivo de Podría Ser Yo, en el momento de la reedición y el trabajo sobre el segundo volumen. Nos encontramos con una serie de materiales, y un poco a la luz de eso viene la reflexión, que tenían que ver con, por ejemplo, reproducciones en fotocopias de afiches de sala o hechos con esos como lettergraph, lettergraph se llama. Bueno, esa regla, ¿se acuerdan que se hacía? Letter set, eso. Entonces, un poco también pensando y también pensando un poco como algo de lo que conversábamos con Anne hace unos meses, qué pasa como con ciertas operaciones en relación a mirar el archivo sin fetichizarlo y sin pensar como desde esta mirada de la materialidad. Bueno, siempre hay algo alucinante con, no sé, ver las fichas, sobre todo quienes somos como, hemos hecho nuestro trabajo o nuestra vida profesional en la era digital, bueno, ver desgrabaciones, ver apuntes, ver diarios de campo, siempre hay algo como de... Que en ese sentido es que pensaba como la dimensión visual de esos materiales y muchas veces en ciertos ejercicios más diseñosos o pinterestizados aparece como trabajar sobre esa dimensión más que sobre efectivamente hay algo como de una fascinación por esa capa, pero también que es una operación posible de lectura, ¿no? De lo que hizo el tiempo, la agencia misma del tiempo sobre el material, ¿no? Entonces ahí podemos pensar agencias humanas como tachones, borraduras, pero también hongos, manchas, humedades, ¿no? Algo de eso. Bueno. Yo paso, el que quiera preguntar, acá está el micrófono. Micrófono abierto. O comentar, lo que sea. Cosas positivas, pensamientos positivos. Lo que les haya gustado de... Es por la grabación, perdón. No sé. Le quería preguntar a Chevy, cuando vio la muestra, ¿qué sintió? Si era un poco lo que vos esperabas o hubieras cambiado algo. ¿Te asombraste positivamente? Sí, cuando dijeron vamos a hacer una muestra de un archivo, no me podía imaginar que es una muestra de un archivo. Un archivo son cajas llenos de papeles, que pueden estar todas de distintos colores y de distintas generaciones, como yo las tenía en mi casa, ordenadas como corresponde, con las cajas azules, todas iguales, con numeritos, como están en el archivo. Pero un archivo es, para mí, eso, una colección. En todo caso, también puede haber un archivo de fotos, un archivo. Pero las múltiples capas con las que yo me encontré en todo el proceso. O sea, ¿qué significó donar un archivo? Donar un archivo que además Agustina y Diego fueron filmando todo eso. En mi casa, en la biblioteca, cuando llegó el camioncito, cuando llevaron aquí, cuando bajaron esto. Además son meses. Yo me miro a mí misma y digo, uy, a veces estoy con sandalia y sin manga, otras veces estoy con una ropa de invierno. O sea, fueron meses de trabajo y de todo eso, que yo creo que esa es una de las partes del papel, de la imagen en el archivo, o el archivo en imagen, y además de las materialidades, o sea, el hilo con el cual vas a atar el paquete de libros, lo que fuera, el mate que se volcó en los papeles, el quedarse prendido de algo, o sea, todo el proceso del armado del archivo. Es un proceso en el que participamos un montón. La gente del archivo, Ana, estando en casa, con Leopoldo Brizuela, con Agustina, con Guido, con Silvina, colegas que vinieron a ayudar. Todo eso es una parte que es parte también del archivo. Entonces, ¿con qué me encontré cuando vi la muestra? En primer lugar, mi sorpresa, mi desagrado absoluto de ver mi nombre grande de 1 metro. No puedo, entro a la biblioteca y trato de mirar para otro lado. No me puedo ver en letras de 1 metro, 1 metro de alto. Me parece, no lo quiero. Y después, en todo el proceso, y esto también pasó en una jornada sobre archivos que
me tocó participar unos días antes de la apertura, que en una mesa en el CEDINSI sobre qué es donar un archivo. Y yo lo que dije es la disociación. Yo entro a la muestra y la muestra la hicieron Santiago, Antonio, Francisco, ellos, lo hicieron ellos. No me preguntaron más que información, no me dijeron, ¿te parece que hagamos esto, que hagamos lo otro? Nada de eso. Entonces me encuentro como cuando voy a un museo o a cualquier lado a ver una muestra, pero esa muestra soy yo. Entonces esto me provocó una enorme esquizofrenia de ser y no ser, estar y no estar, mirarlo desde afuera, pero al mismo tiempo, y algunas de las cosas recuerdos, por supuesto, que recuerdos amorosos o dolorosos de las cosas que están ahí. Entonces, pero y después, bueno, el catálogo me parece de una belleza y toda la estética de la muestra me parece hermosísima. Me siento muy, muy representada, pero al mismo tiempo lo miro desde afuera, porque no soy yo quien hizo la exposición, quien hizo esta muestra. Entonces son estas cosas. Lo principal es esta sensación de disociación, de que soy y no soy. Podría ser yo. Podría ser. Por ahí, ya que estamos, un comentario que me hace pensar esto, que la pregunta y la respuesta es documentos de archivos, de distintos archivos personales, de archivos de redacciones, etc., son usados en un montón de muestras, ¿no? En la biblioteca o afuera, en función de temas. Digo, uno, no sé, puede ir a ver la historia del tango, bueno, y puede haber documentos que salieron de archivos y que se exponen en una trama y en una historia del tango. No todas las muestras, y está bien, a nosotros nos encantaría, pero no es así, no somos tan ombliguistas. Se muestra también como el acto de archivar, no sé cómo decirlo, como algún plus, que no sé si se ve, si no se ve, si depende con el ojo con el que uno lo transite, seguramente. Me parece, ya que estamos, como interesantísimo el ejercicio y el ejemplo de muestras que ha habido en la biblioteca, y la de Yelin es una, donde no solo están los documentos para contar una investigación o para hablar de un tema, bueno, con esto de las clasificaciones, o contar una metodología de trabajo que incluye este aspecto material, ¿no? Nosotros le decíamos, bueno, ver este recorte y pegue, las entrevistas las pasaban a máquina y después las recortaban y las pegaban, tijerita, los pedacitos por tema, no, digo, ahí también, ¿no? hay maneras de trabajar, y de las ciencias sociales también, o de las 15 maneras que lo podemos ver en la historia. Y en las muestras, bueno, cada uno verá o la puede volver a ver si esa dimensión está o no, pero es interesantísimo. Y las preguntas están en las cajas de archivo, ¿no? Esa selección de preguntas que también podrían ser títulos de capítulos de Podría Ser Yo. Bueno, nada, esa vuelta de tuerca o ese plus de agregar algo de lo de archivar a lo que se está contando. Bueno, no. ¿Alguien? Sí. Primero, todo lo que me atraviesa a partir de todo lo que dijeron es el tiempo, ¿no? Y todo eso azaroso que nos va uniendo. Una amiga publica un flyer en internet, yo leo Schelling, digo los trabajos de la memoria, y estoy acá en presencia de la autora, de todos ustedes, y estoy como fascinada, ¿no? Y el tiempo sigue atravesando esos archivos, desde que eran archivos en la casa de la autora hasta ahora, y todas estas lecturas y abordajes que hicieron ustedes. Muchas gracias. Estamos con la primer mesa. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso más para todos, todas.